Bienvenidos al personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. En el centro del país, Melodía Estéreo 96.9, Melodía M730. A quienes nos escuchan a través del Real Audio en nuestra página de internet www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía, saludándoles desde la capital de la República. La salud, amigos, es la mayor riqueza que un ser humano pueda tener en el planeta, porque puede tener mucho dinero o no puede tener, y se podría catalogar como un pobre rico o un rico pobre. Eso depende desde la óptica como usted lo enfoque. La salud venía dando tumbos en nuestro país hace muchos años. Recordamos el Instituto de Seguros Sociales. La gente no recibía una buena atención. Con el tiempo, con la evolución, con una palabra clave que es la innovación, se van dando los cambios y surge el nuevo sistema de salud que tenemos. Las entidades promotoras de salud, las IPS, en fin, todo lo que ustedes ya conocen y que de una u otra forma han servido al país, pero principalmente a los ciudadanos. Y en estos días se habla mucho del tema de la salud, se habla de las entidades promotoras de salud, pero también particularmente de Saludcop. No pretendemos ser jueces, conocen de nuestra transparencia en el periodismo, ni tampoco vamos a condenar a nadie. Simplemente hemos invitado al doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, el presidente de Saludcop, que está retirado temporalmente de su cargo, para que le cuente la verdad al país. Doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, bienvenido a la cadena Melodía. Gerardo, un placer estar acá nuevamente con ustedes en esta importantísima emisora de las más reconocidas del país. ¿Usted estudió matemáticas, doctor Palacino? Sí, cómo no, yo estudié matemáticas, también estudié estadística y estudié actuaría. ¿Cómo se va forjando usted su futuro? Cuéntele al país un poco cómo ha sido su crecimiento hasta llegar a ser un importante líder, prácticamente también en esta área de la salud. Sí, realmente yo soy una persona que me desarrollé como profesional en el sector cooperativo, tengo un sentimiento de la solidaridad muy profundo, y yo me hice, pues, obviamente, a base de mi trabajo, preocupándome mucho por mi formación personal, y logré, pues, una buena formación que me permitió hacer grandes aportes a las empresas por las que transité durante estos 35 años de vida laboral. ¿Usted es del Tolima? Yo nací en el Líbano, Tolima, en 1955. ¿Usted es un hombre firme, entonces? Soy un hombre muy firme. Claro, Tolima, tierra firme. Pues mire que el cooperativismo en Colombia, los inicios de ideas básicas de ese cooperativismo se sugieren en la civilización precolombina, cuyas relaciones sociales y económicas eran comunitarias. Se manifestaba la cooperación, la integración y el trabajo en asociación. A la llegada de los españoles aparecen otras formas, como la mita, del quechua. La mita era como el turno, o sea, la semana de trabajo, el sistema tributario del trabajo personal, el sistema aplicado por el Imperio Español como una forma de proveer fuerza de trabajo necesaria para las minas de plata. En fin, es un poco la idea de lo que significa el cooperativismo, que quizás la gente, aunque es muy solidaria en el país, no tiene como esa fuerza y esa dedicación a ver lo que es el cooperativismo. Hay una palabra clave: la unión hace la fuerza. Bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? Usted llega a Saludcop, ¿en qué momento? Porque hacía una introducción ya hace algunos momentos sobre cómo se encontraba la salud. ¿Y es Seguros La Equidad a quien le llama a usted para que haga un estudio sobre ese tema, para crear una EPS? Efectivamente, en el año 1991 yo estaba trabajando para esta importante aseguradora y ahí se hizo un estudio actuarial para la creación de una empresa de medicina prepagada. Pero por tratarse los socios de las cooperativas de personas de medianos y bajos ingresos, no había capacidad de compra de un plan prepagado. Pero sí se detectó que si en algún momento el trabajador colombiano podía llevar su cotización a una empresa particular que le pudiera ofrecer un estándar de calidad mejor, pues ahí podía abrirse una posibilidad para el sector cooperativo. Es así como en el año 1994, después de expedida la Ley 100 en diciembre del 93, la Equidad vuelve a llamarme para revisar el estudio actuarial, pero no para una empresa de medicina prepagada, sino en este caso ya para una EPS, una
empresa promotora de salud. Bueno, y en ese momento, ¿cuál fue su visión de este esquema de desarrollo cooperativo frente al tema de la salud? Pues se confirmó que había una viabilidad muy alta por la cantidad de personas que están vinculadas al sector cooperativo, pero sobre todo por ese, principio que manejan las cooperativas de la solidaridad, del compromiso con el servicio, y sobre todo la claridad que hay de la destinación de los recursos en todo momento para ampliar la capacidad de prestación de servicios a los asociados. Bueno, tengo entendido que después de haberlo contratado, seguro le ha quedado a usted para realizar ese estudio frente a su formación de estadística, de matemática, porque las cosas hay que manejarlas con números, obviamente. El informe fue tan bueno que usted se encargó, de pronto lo llaman para reunir el aporte de capital, las cooperativas y crear Saludcoop. Efectivamente, la Equidad me solicitó, por tratarse además de un tema un poco técnico de explicar, que hiciera las reuniones con las entidades cooperativas para estimularlas a colocar el capital que se requería para la constitución de esta entidad. Eso se hizo entre junio y octubre del año 1994, y justo en octubre del 94 se hace su asamblea de constitución con la participación de 39 organizaciones cooperativas. Posteriormente inicia operaciones ya hacia alrededor de abril de 1995. Decía que el informe fue bueno, lo llaman a usted para que cree Saludcoop. ¿Y cómo enfoca la estrategia inicial para desarrollar la EPS, que en 15 años es la más fuerte? No es extraño recordar que por esa época el Instituto de Seguro Social era un caos. En fin, pero su enfoque, su estrategia inicial para crear Saludcoop, ¿cómo la Bueno, lo primero es que hicimos unos estudios de mercado en los que logramos detectar que las otras EPS se estaban concentrando en Bogotá, Medellín principalmente, y algo en Cali. Pero que las demás ciudades del país, municipios pequeños y medianos, no estaban siendo considerados, y era precisamente en estas zonas del país donde la oferta de salud era aún mucho más deficiente y el servicio del Instituto de los Seguros Sociales también era más deficiente. Entonces decidimos incursionar en esas ciudades con un modelo de atención bien estructurado, orientado a un decálogo de calidad, es decir, un decálogo que buscaba romper los principales problemas del esquema de seguridad social anterior. Era oportunidad en el servicio, entrega inmediata de los medicamentos, toma de muestras de laboratorio inmediata, consulta de medicina general y de odontología en 24 horas, en fin, un decálogo que buscaba precisamente que el 80% de la demanda de servicios del usuario se concentrara en unas unidades que garantizaran un elevado estándar de calidad. El doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Saludcoop, es el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Es bajo esos estándares de calidad, doctor Palacino, que logra la fidelidad de los usuarios. Cuando uno se siente bien atendido, pues obviamente el voz a voz funciona, pero también la conciencia de la gente que dice que buen servicio me están prestando. Esa fidelidad, esos estándares de calidad es la que de una u otra forma permite el crecimiento de Saludcoop. Efectivamente. Lo que nosotros encontramos es que no necesitamos hacer unos grandes esfuerzos en campañas de publicidad, porque el referido fue el que nos impulsó al crecimiento. El trabajador satisfecho con el servicio le comentaba a otros compañeros, las empresas que veían satisfechos sus trabajadores con el servicio recomendaban a la organización, y así fuimos creciendo de manera importante. En el año 98 ya alcanzábamos casi 2 millones de usuarios, época en la que se dinamizó aún más el crecimiento derivado de una gran crisis que sufrió el Instituto de Seguros Sociales, y generó una desbandada de usuarios de este instituto hacia las EPS privadas. Como nosotros teníamos presencia en muchas ciudades del país, pues fuimos receptores
de la mayor proporción de personas que se retiraban del Seguro Social. Y eso nos disparó bastante en el crecimiento. En ese orden de ideas, pues obviamente usted tiene la idea, usted como visionario dice, por aquí podemos llevar este sistema de salud, pero obviamente usted lo crea, pero sin el recurso humano, pues no estaría donde está Saludcop. ¿Qué papel tan importante juegan allí todas las personas? Pues realmente encontramos dentro de una filosofía que se le fue estructurando a la organización, de compromiso con el servicio, de solidaridad, de aplicación de los principios de la cooperación. Pues la gente que iba ingresando a la institución, tanto áreas administrativas como áreas asistenciales, compartían ese compromiso. Y entonces esa dedicación se concretaba en un buen servicio de salud para los usuarios, pero también en una armonía total dentro del ambiente laboral de la organización. ¿Algún día usted se imaginó, doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, crear una entidad tan fuerte en el sistema de la salud? Pues los estudios iniciales indicaban que teníamos bastantes posibilidades de éxito, pero no pensamos que fuera a ser de la magnitud que tomó posteriormente. Eso se dio, digamos, por unos hechos eventualmente afortunados en relación con las decisiones que se tomaron desde un comienzo. Yo creo que una de esas, entre otras cosas, tenía que ver con la prestación directa del servicio, porque a través de la prestación directa del servicio podíamos controlar los procesos del servicio para garantizar estándares de calidad, pero también teníamos a través de esto la posibilidad de desarrollar un sentido de pertenencia del usuario hacia la organización y una mejor consolidación de la imagen de la entidad hacia la comunidad. Y simultáneamente, si usted garantiza buenos estándares de calidad, si usted tiene unos buenos procesos, pues también puede garantizar una racionalidad en el gasto en salud. Y eso es lo que genera eventualmente en los primeros años unos excedentes que se reinvierten para seguir mejorando infraestructura y tecnología. Doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Saludcop. Bien, usted toca un tema muy importante y tengo entendido que el esquema cooperativo no permite repartir los excedentes. Entonces, ¿qué hacer con esos excedentes? Si una empresa es próspera, ¿qué hago yo con los excedentes? Me pregunto. Pues, por ejemplo, en el sistema cooperativo. Se supone que ese patrimonio que se va acumulando, que es de carácter repartible, es decir, que ni siquiera las entidades asociadas pueden disponer de él para otros propósitos, se reinvierte en la actividad de la misma organización cooperativa, es decir, en la prestación de servicios de salud. Así se hizo y eventualmente en la construcción de infraestructura, en la compra de tecnología, etcétera. Mire, es sabido para los oyentes de todo el país que hay un déficit de camas, hay déficit de hospitales. Y entonces, ¿usted qué hace con esos excedentes? ¿Los reinvierte creando unas clínicas, dando una capacidad de camas hospitalaria mejor? ¿Ahí invierte usted eso? Efectivamente, inclusive esas clínicas se construyeron también con un modelo innovador. Eran clínicas que, por ejemplo, ofrecían habitación individual para los pacientes, aún para el paciente más humilde, en el entendido de que había que defender el derecho a la intimidad del paciente. Uno no puede estar hospitalizando a un paciente psiquiátrico con un paciente enfermo del corazón. Cosas que hemos visto y que ocurrían y que aún ocurren. De manera que en esos primeros años notamos la tremenda falta de camas y de habitaciones hospitalarias que cada día se hace más problemático. En Bogotá, en las principales ciudades del país, la situación de personas esperando una cama en las centrales de urgencias es impresionante. Eso cualquiera lo puede ir a comprobar. Aún en las instituciones más prestigiosas, las unidades de urgencias viven supremamente congestionadas. Se necesitan muchas camas en el país para seguir mejorando la calidad del servicio y la oportunidad del servicio a los usuarios. Entonces hicimos ese esfuerzo. Son muchas camas de las cuales hoy no se puede, digamos, disponer en otro sentido más que en
dejarlas al servicio de los usuarios, porque si no generaríamos una crisis mayor. Y se necesitan aún muchos más, de manera que no suena en un momento dado ilógico que no se pueda hacer inversión en clínicas para ofrecer más servicios a la gente. Es el doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Salucop, el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Me parece interesante como usted está tocando el tema, porque yo pienso en lo siguiente, como lo decía hace unos momentos. Todo el mundo se queja del déficit de hospitales y de camas. A algunos lugares del país, como lo decía yo, atienden a la gente en el piso, perdónenme la expresión, como un perro. Y usted con los excedentes que de acuerdo con el sistema cooperativo no se pueden repartir, adquiere clínicas y hospitales, con recursos obviamente de Salucop. ¿Qué hay de malo en eso, pregunto yo? Pues yo no sé, pero en el país, la evolución de la reforma a la salud en el país ha sido muy curiosa, porque en ningún país del mundo está prohibida la integración vertical en el sistema de salud. Es más, los primeros que practican la integración vertical son los países que tienen un sistema de salud monopolio del Estado. El Estado construye las clínicas, el Estado administra las clínicas, el Estado maneja integralmente la afiliación al sistema, etcétera. Y incluso voy a comentarle, mire, hay un modelo en los Estados Unidos, una entidad que se llama Kaiser, que practica la integración vertical con unos principios de calidad y que es una organización que se ha convertido en el modelo de gestión en salud del mundo entero, que van presidentes de todos los países del mundo a visitar este proyecto y que ya muchas personas dicen que ese proyecto es idéntico al modelo Salucop. Entonces, mientras en otros lados laurean un proyecto de estas características, aquí nos tenemos que someter a un castigo en el que se insinúa que hay una perversidad por construir clínicas para quien realmente lo necesita. Ese es un tema que no se ha podido entender. ¿Por qué la limitación a la integración vertical? ¿Por qué no permitir que la integración vertical haga del sistema de salud colombiano más eficiente, que haya más racionalidad en el gasto, que se elimine la intermediación? Entonces, pues ahí hay una discusión de fondo para dar sobre este tema. Racionalidad en el gasto, claro. Expliquémoslo un poco a los oyentes, nuevamente en esta radiografía que estamos haciendo de Salucop particularmente, porque se ha escuchado a los medios de comunicación y al final les tengo un artículo que por favor es bien interesante a propósito del caso Salucop. Reitero, no soy quien para ser un juez, simplemente pregunto. Doctor Palacino, ese tema de la integración vertical, ¿cómo explicárselo a los oyentes? Bueno, los recursos no se pueden repartir, hay que reinvertirlos en la salud, usted crea clínicas, por lo tanto hay más camas, pero por ejemplo, si usted necesita los uniformes, usted puede hacer una compañía que obviamente su misma compañía, una fábrica que cree los uniformes para Salucop. Sí, mire, digamos, ¿por qué nace el cooperativismo en el mundo? Nace porque los usuarios quieren eliminar la cadena de intermediación. Que hace más costoso todo, claro. Ocurrió en Manchester, Inglaterra, cuando los consumidores se organizan para tratar de adquirir el producto directamente del productor y eliminar la intermediación y llevarle a la gente productos más económicos. Esa es la esencia de la cooperación. Entonces, ¿qué ocurre con una organización como Salucop? Lo que pretendió es, si las clínicas de la entidad, por ejemplo, necesitan unas dietas hospitalarias, la entidad tiene dos opciones: o producirlas directamente o comprárselas a un tercero. Del mismo cuero salen las correas, perdón. Claro, pero si las produce directamente, logra reducir costos de intermediación. Le pongo un ejemplo. La óptica en este momento hace los exámenes de optometría y de oftalmología, por lo pronto es solamente de optometría. Si el paciente necesita lentes, debe suministrarlas, pero a su vez vende la montura. Entonces, ¿qué ocurre? Que la montura le permite subsidiar el costo de la consulta y de los lentes. Eso se traduce en una economía para la EPS, que a su vez se traduce en una economía para el sistema, porque ese costo se le reporta así al sistema, tal cual sale, ¿sí?
De manera que, entre otras cosas, aquí toco marginalmente otro tema, de que en algún momento se salió a decir que Saludcop estaba sobrefacturando medicamentos del POS por unas cifras estrambóticas, y realmente Saludcop compra directamente al laboratorio y a ese mismo precio es que lleva a su contabilidad el costo y es el que reporta al sistema. Pero volvamos al tema de la intermediación y de la integración vertical. Y de la integración vertical. Entonces, que se tiene una entidad que hace los uniformes de los médicos, las sábanas de las camas, las fundas, etcétera, pues es exactamente lo mismo. Yo compro el material, lo produzco y a ese precio prácticamente me da. Ahora, también hay que tener claridad, si una empresa de esas llega a dar un margen, un excedente o una utilidad, por tratarse esto, que el propietario es una cooperativa, ese excedente tiene que retornar a esa cooperativa, y ese excedente no se le puede de ninguna manera distribuir a nadie, o sea que siempre los excedentes y los recursos están en cabeza de la EPS, y esto para aclarar que alguien puede estar insinuando sin conocimiento de causa que la entidad crea esas empresas es para hacer utilidades en esas empresas y sacarlas de la organización. Nada, en absoluto. Todo lo que cualquier entidad del grupo produzca se retorna a la matriz, por decirlo así, que es Saludcop, y se muestra con transparencia los resultados de la misma. Es el doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Saludcop, nuestro personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Qué bueno es que usted nos explique, pues le han hecho algunas entrevistas a usted obviamente, pero quizás por el poco tiempo no le dan la oportunidad de expresarse y que uno pues pueda entender racionalmente cómo ha concebido usted la idea. Muy bien. Entonces estamos hablando de la integración vertical. Usted me habla de un sistema que hay en los Estados Unidos que se llama ¿cómo? Kaiser. Kaiser, ok, Kaiser. Es una aseguradora que desarrolla infraestructura propia que digamos, coordina toda el aseguramiento y la prestación del servicio a través de un sistema de información que controla el servicio, los estándares de calidad, los costos, etcétera. Igual que desarrollamos en Saludcop. Esa integración vertical, doctor Palacino, es la que tanto se está criticando también del sistema que usted ha creado. Exactamente. Eso es lo que se ha criticado y que, entre otras cosas, se ha logrado inclusive que salgan normas aquí en el país que lo limiten, que la limiten. ¿En la reforma de la salud? Sí, las EPS en este momento no pueden contratar con sus propias IPS más allá del 30% del gasto en salud. Eso es una limitación pues importante para el desarrollo de la integración vertical. Pero voy a ir un poco más atrás en esa integración vertical, doctor Carlos Gustavo Palacino, porque hace, si mal no estoy, unos 2 años, se contrató un estudio, que usted lo hizo con, si mal no estoy, Augusto Acosta, y un estudio para ver la proyección de la salud. El jurídico lo hizo Juan Pablo González, Desguerra y Asociados, si mal no estoy, la financiera la hizo Augusto Acosta, y la económica la hizo el actual ministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverri. Esto nada tiene que ver, porque si una persona en su vida profesional le piden un estudio, lo hace. Que después vaya a ser ministro es una cosa totalmente diferente. Yo no sé si algún día llegue a otro cargo público y aquí obviamente estamos en esa circunstancia. El doctor Juan Carlos Echeverri esta semana en declaraciones a diferentes medios de comunicación, incluidos nosotros, pues habla de ese estudio y de lo que él hizo. Palabras más, palabras menos, dice que es uno de los mejores estudios que hay en el sistema de salud, que ni siquiera los Estados Unidos lo han realizado, que es un modelo pionero en América. Él se siente orgulloso porque es el mejor estudio que se ha hecho sobre el tema. Dice que es un estudio muy poderoso. Yo quiero que escuchemos lo que dijo esta semana el ministro de Hacienda, que, reitero, en ese entonces fue consultado para hacer un estudio del cual él, reitera, se siente orgulloso. El doctor Palacino dice que es un modelo en los Estados Unidos, casi que tomado un poco de lo que es Saludcop, parecido. Entonces tenemos que analizar esto y les invito a escuchar lo que dijo esta semana el ministro de Hacienda. Obviamente con los datos de esta empresa, que es su cierta integrabilidad y con los costos de post y no post, todas las enfermedades de los colombianos durante 50 años. Al mismo tiempo, por otro lado, esto es un modelo matemático, por supuesto, sofisticadísimo. Pusimos a cotizar durante toda su edad laboral a todos los colombianos
2050, y entonces encontramos las fuentes y los usos del sistema. Y con base en eso pudimos hacer todo tipo de pruebas, digamos. Esto es académico más que ver cómo se abría el déficit del sistema de salud de Colombia en los próximos 50 años, que aumenta hasta el año 2030, baja después porque los colombianos envejecemos hasta el 2030, pues ya después la población se estabiliza. ¿Y qué habría que hacer? Todas las tipos de medidas que se podían hacer para solucionar ese hueco en el sistema. Entonces, un estudio fascinante, académicamente supremamente sofisticado, del cual me siento muy orgulloso, que pues en América Latina no se ha hecho ninguno, en Estados Unidos no hay un estudio de esa calidad ni de esa profundidad, es un estudio que se está replicando en otros países. Entonces ese fue el estudio que hicimos, pero lo primero y lo fundamental es eso para todo el sistema de salud de Colombia a los próximos 40, 50 años. Nosotros, claro que concluimos que una de las formas de aumentar la eficiencia del sistema es la integración vertical, pero eso no era una recomendación a Saludcop. Si Saludcop la entendía así, pues obviamente está en libertad de entenderlo así. El estudio sí arrojó que una de las formas de mejorar la eficiencia del sistema es un mayor grado de integración vertical. Sabemos que el grado de integración vertical está en el 30%. Y bueno, el estudio sí recomienda que para el sistema como un todo, de una mayor integración vertical sirve. Eso, obviamente aquí la acusación que se hace, que es bastante curiosa, es que eso habría servido como inspiración de una reforma, de la reforma de que se aprobó en diciembre. Ayer hablé con el ministro de Protección y le dije, nosotros en ningún momento, y él, pues la reforma presentó él, la socializó él por todo el país. En el texto original, ni en ninguno de los textos subsiguientes, ni en el texto aprobado por el Congreso, hay ningún artículo, y esto es lo que le toca demostrar pues a las noticias uno y a quienes están usando esto. Hay un artículo que hable sobre integración vertical. Entonces, digamos, esa recomendación del estudio, que es una recomendación académica, en ningún momento fue utilizada en la reforma que presentó el gobierno, ni apareció en los debates. En el último debate, el representante Simón Gaviria trajo el tema de integración para llevarlo, para bajarlo, y el gobierno fue de la opinión del ministro de Protección, yo no tuve nada que ver en eso, dijo que no, que se debía mantener como está hoy, justamente que no era un punto de discusión, de manera que no hubo ningún vaso comunicante entre el estudio académico que hicimos nosotros y la propuesta de reforma que se llevó al Congreso. Entonces ahí sí todo lo que se ha dicho pierde peso. Esas son las declaraciones del actual ministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry, concedido a los medios de comunicación esta semana. Lo hemos transmitido para que ustedes entiendan la magnitud del estudio, del esquema. Dice que es único, no lo tienen ni siquiera los Estados Unidos. El doctor Juan Carlos Echeverry es un hombre juicioso, es un estudioso, es un intelectual, y lo hizo. Le piden que haga un estudio antes de ser ministro, y obviamente su conceptualización de lo que significa la integración vertical. Esto debe hacer reflexionar a los colombianos, a las autoridades, frente a lo que simboliza y significa este sistema, que ahora ya está en la normativa, puesto que se permite hasta un 30% de esa integración vertical, que se le criticó en su momento a Saludcop, pero mire usted, doctor Palacino, pues finalmente se da la razón a través de las normas legales. Sí, efectivamente, pues hoy en día pues aún se permite la integración vertical, aunque con esas limitaciones, pero el tema de fondo es si al país le conviene esa limitación o no le conviene. Yo pienso que si estamos en una situación de recursos estrecha, entonces habría que pensar en las figuras que ayuden a reducir el costo, y una de ellas perfectamente es la integración vertical. Eso, obviamente, esa integración vertical evita toda esa cadena de intermediarios, porque en el intermediario va siempre el CBY, es como voy yo, y eso es lo que obviamente trata de corregirse. Muy bien. Hace unos días, la entidad promotora de salud, Saludcop, fue intervenida por la Superintendencia de Salud,
¿Qué significa esta intervención? Que durante un periodo de 2 meses, pues se adentra la superintendencia para analizar pues todos los diferentes casos que se han planteado, pero en ningún momento es porque esté quebrada ni porque haya, pienso yo, manejos de corrupción, sino simplemente para indagar sobre algunos problemas. ¿Realmente esa intervención se da es por un problema de caja en Salucobo, doctor Palacino? Efectivamente, la superintendencia interviene para administrar durante 2 meses prorrogables a la EPS, porque en su visita encontró una serie de cheques sin entregar, los cuales estaban pendientes, por supuesto, de la posibilidad de recursos en los bancos para poder ser entregados a los usuarios. La situación de caja de la EPS se vino deteriorando gradualmente, pero su principal impacto inicia en enero del año 2009. De ese enero del 2009 al cierre del primer trimestre de este año 2011, el deterioro de la caja, originado fundamentalmente por la exigencia de servicios no POS a través de CTCs y tutelas interpuestas por los usuarios, fue de 250.000 millones de pesos. Hasta diciembre del 2008 eso se venía financiando a través de créditos con los bancos y de diferentes formas de recurso externo. Pero pues estos problemas tienen un límite. Una entidad no puede estar endeudándose buscando capital de trabajo para responder por obligaciones que no le corresponden. Las EPS fueron creadas para prestar los servicios del POS y el Estado les remunera solamente los servicios del POS. Pero la figura del ONOPOS que se impuso desde un comienzo es que la EPS tenía que suministrar el ONOPOS, pagarlo previamente y después sí reclamarlo al Estado, especialmente al FOSIGA. Pero esa es una situación que se fue volviendo muy compleja porque entrábamos en el terreno de las interpretaciones, que de lo que se suministró como ONOPOS era realmente ONOPOS o que a criterio del FOSIGA o del Ministerio de Protección Social era POS. Y empezaron unas discusiones que en un comienzo se llamaron la zona gris, en la que el ministerio decía, yo considero que está en el POS, y las EPS decíamos, no está en el POS, o sea que es no POS y debemos recobrarlo y el FOSIGA no lo debe pagar. Pues como el Estado se mantuvo en la posición de que no era POS, especialmente el Ministerio de Protección Social, nosotros nos vimos precisados entonces a buscar el recobro por la vía jurídica, es decir, se tiene una serie de demandas frente al contencioso reclamando esos recursos. Le comento casos muy sencillos. En algún momento se impuso un límite para hacer el reclamo en el tiempo. O sea, si usted no presenta el reclamo en 2 meses, entonces pues se lo rechaza. Pero resulta que hay circunstancias en las que la EPS no está en capacidad de reclamar los 2 meses, por lo tanto suena ilógico que pierda el derecho a ese recurso. La red externa podía facturar extemporáneamente, etcétera. Entonces ahí no nos pagaron y pues eso está demandado. Inclusive el mismo Estado más adelante eliminó o por lo menos amplió esos plazos. Como también en algún momento dado se dijo que si se entregaba un medicamento no POS, se iba a reconocer solamente el 50% del valor que paga la EPS. Pues también absurdo, porque el medicamento sustituto no constaba el 50% de lo que costaba el medicamento no POS, sino eventualmente el 10%, el 5%, el 15%. Eso también en algún momento dado la justicia, algún fallo consideró que era... que las EPS tenemos derecho a que se pagara el 100% deducido el valor del medicamento sustituto, etcétera. Mire, es tan clara la discusión de lo no POS
que hace un par de años Saludcop firmó con el Ministerio de Protección Social un acuerdo sobre la zona gris, sobre parte de la zona gris, donde el Ministerio reconocía que ellos tenían la posición de que no está en el POS y que nosotros teníamos la posición que sí está en el POS, y como había digamos, posiciones de un lado y del otro, entonces que negociáramos. Y se negoció por un porcentaje del valor de esos recobros. Y está el documento firmado, tanto por el Ministerio como por nosotros. Hay un reconocimiento y que sí hay dudas sobre el derecho que tienen las EPS a esos recursos, o si no, no lo hubieran firmado. Claro, y ahí es donde surge una conciliación a propósito de ese tema que estuvo avalado por la Procuraduría. No, ese es otro caso. No. Ese es otro tema que viene de una resolución de la Superintendencia sobre las inversiones de Saludcop, que ahorita lo tocamos. Muy bien. Pero entonces, cuando nosotros decimos que le están debiendo bastante plata a la EPS por recobros de no POS, hay dos partes. Hay una que es la corriente y otra que es la que viene en discusión y que nosotros tenemos demandadas. Entonces, eventualmente, por estar glosada, el gobierno dice, no, es que yo no le debo esa plata. Y nosotros insistimos en que se debe y por eso está demandada. A ver si le he entendido, doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Saludcop, si no usted por favor me corrige. La EPS tiene que cumplir la obligación del POS. El Estado lo paga a través de la UPC, pero marginalmente se le ha indilgado la responsabilidad del ONOPOS, que es lo que usted nos ha explicado, o sea, de recobrar. Pero hay un tiempo para pagar y además se discute, como usted lo afirma, si lo que se está recobrando se debe o no pagar porque está en esa zona gris, si es del POS o del no POS. Esto se puede traducir en un desfinanciamiento porque la UPC, pienso yo, no alcanza. Y ahí es donde está, en esencia, un poco el problema de caja que usted está viviendo. Totalmente. Y que no solamente vive Saludcop, lo están viviendo todas las EPS del país, y el problema es supremamente serio. Primero porque también el POS se está volviendo deficitario, el mismo POS. Le digo por dos razones. Lo primero, porque se ha incrementado el déficit del fondo de incapacidades de manera muy importante. Hace unos años, en un fallo de alguna de las cortes, se aumentó la base para la liquidación de la incapacidad, especialmente la gente de bajos ingresos, y eso presionó al alza de manera importante la demanda, el costo de las incapacidades. Para el caso del Grupo Saludcop el año pasado, creo que se perdieron como 32.000 millones. También se creó el PILA, que creó unos intermediarios en la información, y eso aumentó el costo de recaudación de casi en 23.000 millones de pesos. Todo eso ha impactado la caja de la organización. Pero si no sobra plata en el POS, ¿de dónde va a sacar una EPS para pagarlo no POS? ¿Sí? Entonces tiene que recurrir, para lo que normalmente sí pagan de lo no POS, recurre a una caja rotativa con los bancos, ¿sí? A unos fondos rotativos, que más o menos implica conseguir recursos como para 5 meses. Si en el Grupo Saludcop hay que estar reclamando 60.000 millones de pesos mensuales, estamos necesitando una caja de los bancos de 300.000 millones. Claro. Pero de esa suma que se reclama hay un 16-17% que se glosa. O sea, tenemos como, 10.000 millones, 11.000 millones de pesos que cada mes se van quedando ahí. Entonces, esos son los 250.000 millones de pesos que están embolatados y que han afectado muchísimo y que todos los meses siguen en aumento. Claro. ¿Sí? Es por eso de caja que entra la superintendencia a administrar Saludcop por unos meses. Efectivamente, por el problema de caja es intervenida Saludcop, porque pues emitió unos cheques que no entregó porque pues obviamente no tiene recursos, y entonces figura unos sobregiros contables en el balance, unas cuentas por pagar que no son propiamente todas, porque hay que sumar el sobregiro contable más lo que figura por cuentas por pagar, y en total dan cuentas por pagar por algo más de 300.000 millones de pesos. El doctor Carlos Gustavo Palacino Antía es el presidente de Saludcop y es nuestro personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. ¿El Fosiga se demora entonces mucho en pagar? ¿Hay problema ahí con el Fosiga o qué? Pues realmente hubo épocas en que la demora era muy grande.
Los procesos han venido mejorando y yo no podría decir que en este momento estén pagando mal, pero sí el proceso en sí mismo implica casi 5 meses entre el momento en que la EPS paga y el momento en que le ingresa a la tesorería el reembolso del CTC o de la tutela. Doctor Carlos Gustavo Palacino, ¿el no POS ha crecido mucho? ¿En qué porcentaje representa más o menos? Yo creo que está llegando a niveles del 20% de la operación POS, o sea, un sobrecosto adicional del 20%. Ahora, yo digo una cosa, si lo que se ha glosado, si a eso definitivamente no tienen derecho las EPS, entonces tendríamos que sumarlo al costo de lo no POS. Y sigue la demostración de que entonces hay insuficiencia de la UPC. Eso hay que tenerlo en cuenta y pues la única forma de ponerle orden al sistema es que se revise el POS, se incluya lo más que se pueda, el pareto de lo no POS, se recalcule la unidad de pago por capitación y se restablezca el equilibrio financiero para las entidades promotoras de salud. Difícil lograr un equilibrio con eso del no POS en una empresa prestadora de salud, pienso yo, por lo que usted nos está explicando. Pero ¿los bancos han ayudado o no le han ayudado? Y claro, deben tener un límite. Dice, bueno, yo sé que usted es una empresa firme, pero hasta un momento ayudan, ¿no? ¿Cómo es ahí? Los bancos ayudaron, efectivamente. Fueron bastante, digamos, conscientes de la situación y colaboraron, pero pues obviamente eso tenía un límite, o sea, sus cupos en un momento dado se frenaron, o sea, mantuvieron una prudencia en cuanto al monto del cupo a partir de un momento determinado. Porque pues si el problema no se soluciona, pues el detrimento de la caja va a afectar ya de manera radical a todas estas organizaciones. En el caso de Saludcop yo tengo que decir pues que hay en este momento unos activos que respaldan la posibilidad de obtener la liquidez para la entidad y pues tiene un patrimonio de mucho más de 500.000 millones y activos de 550.000 millones de pesos que en un momento dado pueden servir de fuente para buscar la liquidez que se requiere y restablecer el equilibrio en la tesorería de la entidad. Pues en este momento lo urgente yo lo estimo del orden entre 200.000 millones y 250.000 millones de pesos para normalizar los pagos a la red de prestación de servicios de salud. Doctor Palacino, de esta organización Saludcop también dependen o están Cruz Blanca y está Café Salud EPS, no la medicina prepagada sino la EPS. Se habla de inversiones en el exterior de Saludcop. ¿Por qué no tocamos ese tema, por favor? Sí, efectivamente me parece importante hacer claridad porque esas inversiones en el exterior, aunque son importantes, tienen una participación supremamente baja del total de las inversiones de la entidad. Y partamos de la base que para hacer las inversiones en el exterior se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la aprobación de una reforma de estatutos con un único artículo que se reformaba, que era la de hacer inversiones permitir hacer inversión exterior. Eso fue aprobado por la superintendencia. Y se hicieron inversiones fundamentalmente en 2 países que son Ecuador y México. Bueno, hay un tercero que es Chile, que ahorita explico esas inversiones en Chile. Pero en Ecuador y en México son empresas de medicina prepagada. La de Ecuador fueron $381.000 en el año 2001 que se invirtió en allá, y esa entidad, por el contrario, lo único que ha hecho es mandar recursos hacia la EPS, lo cual pues ayudó también a mejorar el resultado de la entidad en beneficio del servicio POS en Colombia. No hemos sido tan afortunados en el proyecto de México, que ha tenido muchas dificultades. En cuanto a las inversiones en Chile, realmente lo único que hay allá es unas sociedades que pertenecían a Cruz Blanca Chile, la que a su vez era la propietaria de Cruz Blanca Colombia, de manera que se adquirió la propiedad de Cruz Blanca Colombia adquiriendo el control de esas sociedades en Chile. Son 5 sociedades, pero no tienen ninguna otra operación más que ser las tenedoras de las acciones que controlan Cruz Blanca Colombia. Esas operaciones, tanto en la compra de Cruz Blanca como en la compra de Café Salud EPS, tuvieron pues sus investigaciones y se demostró
los recursos con los cuales se adquirieron no provenían de recursos parafiscales, y eso fue en su momento avalado por decisiones de distintos organismos como Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, etcétera, etcétera. Mira que han sido inversiones absolutamente legales. No tenemos inversiones en paraísos fiscales extraños, ni a título institucional, ni a título personal, y ni creo que ningún funcionario de esta organización tenga ese tipo de alcances, porque en algún momento dado inclusive se insinuaba por allá cosas en Suiza y en ¿cómo se llama? En este país petrolero muy importante. Kuwait. Kuwait. Sí. Pues ojalá pudiéramos ir siquiera a visitar por allá ese país que me han dicho que es muy, muy hermoso. El doctor Carlos Gustavo Palacino Antía es nuestro personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía. Bueno, usted me está dando una clase interesante. Desconocía muchas cosas, pero le estoy entendiendo bien. Ahora, mire, usted me decía que el cooperativismo, los recursos no se pueden repartir, ¿cierto? Pero también se le critica a Salucop que tiene un gimnasio, Los Pinos. Y tengo entendido que el sistema cooperativo está obligado por ley a invertir parte de sus excedentes en educación, y que hoy en día es una obligación para cumplir con las normas tributarias invertir en educación. Entonces, malo porque sí, malo porque no, yo no entiendo. Sí, realmente el gimnasio de Los Pinos se construyó fundamentalmente con recursos del Fondo de Educación que por ley tienen que constituir las entidades cooperativas. Hace unos años, creo que si no estoy mal, fue una reforma tributaria del 2003 que aplicó a partir del 2004 tal vez. Ya se dijo que los recursos del Fondo de Educación se debían invertir en programas aprobados por el Ministerio de Educación, programas de educación formal. Ya entonces tuvimos que darle otros destinos a esos fondos, pero lo que tuvo que ver con el gimnasio Los Pinos se hizo con recursos de ese fondo de solidaridad y con otras fuentes propias. Y ciertamente, pues uno se pregunta si contribuir a hacer educación en el país, pues es pecado. Yo no sé si es malo haber hecho un colegio que hoy en día está calificado como de nivel muy superior, es decir, está entre los top de los colegios del país, está ayudando a sacar grandes ciudadanos para el país, con un modelo que estimula el deporte, estimula el equilibrio emocional de las personas, etcétera. Pues claro. No sé. Bueno, eso también teníamos que aclararlo y se lo quería preguntar. Es el doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Muy bien. Usted es un hombre transparente. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Cómo le ha afectado este terremoto que se está viviendo? Pues no es indudable, pues uno se afecta con estas cosas, pero pues hay que tener fortaleza porque la única manera de defenderse, de mostrar cómo se ha actuado. Y pues hay muchas personas que nos han venido manifestando su solidaridad porque conocen cómo hemos hecho las cosas, cómo actuamos como personas, y hemos trabajado siempre con vocación de servicio a la gente y no estamos buscando lucros o intereses personales, ¿no? Que yo haya podido tener o no es derivado de mi relación laboral con la organización y decisiones tomadas directamente por el Consejo de Administración de la entidad y no por actos voluntarios de Carlos Palacino. Se dice en los medios de comunicación en algunas oportunidades que usted tiene pues otras empresas alternativas, pero si usted es el presidente de Salucop y ve una oportunidad de negocio con su familia o en otra cosa particular, pues lo puede hacer, o eso también lo prohíbe la Constitución. No, efectivamente, no creo que sea el único ejecutivo de una empresa que además de tener su vínculo laboral, también tiene sus actividades personales. Y los proyectos, realmente el proyecto más importante es el proyecto Villa Valeria, que es un proyecto en el que a través de una entidad nosotros actuamos como promotores de un proyecto. O sea, ese es un modelo muy común en la construcción. Alguien consigue un predio, diseña un proyecto, lo ofrece y lo va financiando con los recursos del mismo inversionista. En la medida en que el inversionista va aportando el recurso, se va construyendo
y así se va concretando el proyecto. Pero pues finalmente los dueños son los que invierten la plata. Así ocurrió con el hotel y así ocurre con el club social y demás que hoy representa esta entidad. Muy bien, doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente de Saludcop. Estamos quizás a unos 10 minutos para finalizar el personaje líder de la semana. Y como no pretendemos ser jueces, sino simplemente hacer preguntas para que usted ante la opinión pública pues aclare todo eso que de una u otra forma se ha cuestionado con mayor o menor intensidad en algunos medios de comunicación, que obviamente pues tienen todo su derecho a criticar y a enfocar las preguntas como lo deben hacer. Es la libertad de prensa que existe en nuestro país, que pues yo diría que es un libertinaje total. Pues con toda razón lo pueden hacer y eso jamás será censurable, porque si algo tiene nuestra democracia es que es un país en donde se respeta precisamente la libertad de expresión, y así lo entendemos nosotros. Pero como todos los medios de comunicación, nosotros también tenemos nuestra óptica. Lo hemos invitado para que usted le cuente al país qué es lo que ha pasado. Muy bien. Por lo pronto, los servicios de Saludcop se siguen prestando con la misma eficiencia, eficacia y la misma calidad de esos estándares que lo han ubicado en el primer lugar. Efectivamente hay un compromiso muy grande de todos los funcionarios de la organización. Ellos saben que cualquier cosa puede pasarle a la entidad, pero que su responsabilidad más importante es mantener elevados estándares de calidad en el servicio que le ofrecen a los usuarios. Son personas muy comprometidas. La gente no sabe realmente cómo piensan en todo momento los médicos, las enfermeras, los camilleros, en la gente nuestra, cómo se dedican al servicio. Cuando yo me vi obligado a retirarme de la entidad por la suspensión que se deriva de la intervención administrativa, pues yo tuve una teleconferencia con los principales funcionarios de la entidad y les dije, mire, lo único que yo puedo decir es que debemos mantener un compromiso total con el servicio, que es el eje esencial de esta organización y su función, su obligación social. Lo otro es marginal, que hay que defender a la entidad para que no se le deteriore su imagen en base a que mañana vayan a decir que no se está prestando buen servicio. Y la gente asumió ese compromiso con toda responsabilidad. Doctor Palacino, hágame no una radiografía, hágame un TAC. No le pido con contraste o sin contraste, pero simplemente de lo que significa en cifras Saludcop, en clínicas, en camas, programas especiales, programa de madre canguro, telemedicina, capacitación. Hágame un TAC, hay una radiografía rápida de lo que significa Saludcop en cifras. Bueno, Saludcop más o menos, inclusive lo voy a referir al grupo Saludcop, más o menos en ingresos estamos hablando de 3.5 billones de pesos. Tiene empleos directos de las empresas que tienen un vínculo muy cercano y las filiales también. Estamos hablando de unos 32.000 trabajadores. Tenemos yo pierdo un poquito la cifra de las camas, pero estimo yo que podríamos estar hablando de unas 2.500 camas más o menos. Camas no, inclusive habitaciones, ¿no? Porque es que camas se distribuyen por todas las áreas de una clínica, en observación, en urgencias, etcétera. Pero pues tenemos cobertura en, yo creo que más de 900 municipios del país. La red de prestadores nuestra incluye casi 3.000 entidades IPS. Tenemos, en cuanto a infraestructura propia, más o menos unas 88 instituciones con clínicas de alta, mediana y baja complejidad. Sí, más o menos, sí, 2.500 camas es lo que tenemos en este momento. Prestamos un número impresionante de servicios médicos. Todo el grupo, yo creo que llega a unos 15 millones de consultas médicas al año, unos 10 millones de procedimientos. Nacen 85.000 o 90.000 niños al año en nuestras clínicas. En fin, son cifras realmente importantes. Pues claro, las cifras es
el mejor testimonio y lo que demuestran pues la eficiencia, la eficacia de Salucop. Bien, en ese tire y afloje de que hablábamos hace algunos momentos sobre una conciliación que fue avalada por la Procuraduría, hay un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de hace 2 o 3 días, si mal no estoy. ¿Por qué no nos explica esa parte, doctor Palacio? Mire, el tema es que la superintendencia anterior ordenó a Salucop liquidar unas inversiones y restituir esa liquidez a la tesorería de la empresa. Pues esa decisión nosotros no la compartimos, la discutimos con la superintendencia de salud actual, en cabeza del doctor Conrado Gómez, y en un comité interno de la superintendencia consideraron que había fallas en el proceso de la visita, había violación del debido proceso, había interpretación equívoca de las normas que regulan las inversiones de la EPS, que había caducidad, etcétera, una serie de factores, lo cual implicaba que una demanda de Salucop podría implicar una indemnización muy costosa para el Estado. Entonces se llegó a la iniciativa de firmar una conciliación ante la Procuraduría tal como lo establecen las normas legales. Se llegó a esa conciliación, la cual fue posteriormente mediante concepto de legalidad avalada por la Procuraduría, y el siguiente paso era el aval también del tribunal, en este caso de Cundinamarca. Esta semana el tribunal de Cundinamarca negó la conciliación, pero queremos, particularmente yo quiero resaltar que ya leí el fallo del tribunal, el que pues el abogado nuestro, el abogado de Salucop va a apelar, sin lugar a dudas, porque por un lado se insiste en que Salucop utilizó recursos de la UPC, y resulta que es precisamente lo que nosotros a través de una prueba que se pidió queríamos demostrar. ¿Cómo vamos a utilizar recursos de la UPC si el gasto médico, el gasto del POS fue mayor que la UPC? Es imposible, eso claro. que eso se dé. Entonces la prueba que precisamente se pidió era que se verificara en un análisis de caja físico en qué se habían utilizado los recursos de la UPC. Esa prueba no la practicó la superintendencia. En el fallo del tribunal se está diciendo que sí se practicó porque hubo una actuación que sustituyó esa prueba que nosotros pedimos, que era una actuación como una actuación administrativa. Pero claro, si hubo una actuación administrativa, una visita que miró muchas cosas, pero no hizo la prueba de verificar si los ingresos de la UPC habían sido o no aplicados para el pago de los servicios del pozo. El magistrado Alirio Solarte salvó su voto, ¿no? El magistrado Alirio Solarte salvó su voto con un sustento muy importante para nosotros. Ahí se insiste en que se violó, por ejemplo, el principio de la confianza legítima. ¿Cómo es posible que después de 15 años de venir haciendo este tipo de inversiones hoy se diga que no eran permitidas? O sea, eso se debió haber dicho desde un comienzo, máximo de un organismo de vigilancia y control que cada trimestre debe estar validando las actuaciones de una EPS a través de la información que se le reporta, donde claramente están las inversiones que se hicieron. También prueba, ¿no? Se habla de la caducidad, también se habla de la violación del debido proceso. Por ejemplo, se habla de que esto no es una sanción, que la decisión de la superintendencia de que la entidad liquidara unas inversiones y restituyera la liquidez a la tesorería de la EPS no era una sanción. Pues hombre, eso es una sanción, porque un acto para prevenir acciones solamente se puede dar con vista al futuro y no con retroactividad. Así lo dicen la jurisprudencia de las Cortes. De manera que no es un mero acto para prevenir perjuicios por una actuación equívoca de una entidad, sino realmente es una sanción. Y pues estos hechos realmente nos dan a entender que hay que apelar porque hay una razonabilidad, no, diría una racionalización del problema de manera ilógica,
y que se desconocen varios argumentos fundamentales que nosotros dimos en nuestra defensa. Como dicen en los debates del Congreso, de la Asamblea o del Consejo, suficiente ilustración. Es a usted, oyente, a quien le corresponde en estos momentos hacer un análisis de lo que el doctor Carlos Gustavo Palacino, Antía, presidente de Saludcop, nos ha dicho. A propósito, en internet hay una página que se llama www.donnadiecolombia.blogspot.com, que sería interesante que usted la consultara para que analice un poco lo que se está viviendo en los actuales momentos en el tema de la salud. Doctor Carlos Gustavo Palacino Antía, nuestro propósito es el de informar, por eso queríamos conocer de su propia voz la versión de lo que acontece en Saludcop, y por eso nuestra invitación al personaje líder de la semana en la cadena Melodía de Colombia. Gerardo, muchas gracias. Esperamos haber hecho claridad sobre algunos de los temas que se han venido tocando en estos días alrededor de esta importante organización, pero dejaría finalmente como mensaje que yo califico que el pecado que esta entidad pudo haber cometido es haberse dedicado a ser la entidad que asumiera de la mejor forma posible la responsabilidad social de prestar servicios de salud de la más alta calidad y de haber desarrollado clínicas e infraestructura de prestación de servicios para quien realmente lo necesita en este país. El doctor Carlos Gustavo Palacino Antía es el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Ha sido nuestro invitado en Melodía Estéreo 96.9, Melodía M730, a quienes nos escuchan a través del Real Audio en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía. Por su atención, gracias y hasta una próxima oportunidad.